Comienzo a grabar con la autorización de todos ustedes, ¿sí? Bien, está grabando. Ahora sí. Ya, como se indica, ¿ya? Con la autorización de todos ustedes estoy grabando. Bien, arrancaremos. Voy a expandir la pantalla, ¿ya? Ahora sí está. ¿Listo? Como les comentaba el día que hemos pasado, anteayer hemos pasado, ¿no? El día miércoles, la partecita transformada de Laplace, lo que es, pues, la parte conceptual, lo vamos a... les voy a pasar en video, ¿ya? Ya, pues ayer, para que lo vean en un mismo día, difícil, ¿no? ¿Ve? Entonces, el día de hoy lo vamos a pasar para que lo puedan ver el fin de semana, ¿ya? Antecitos de arrancar con lo que es transformar y todo lo demás, vamos a colocar los conceptos importantes, ¿ya? Bien. Aquí vamos a colocarle como subtítulo nomás, ¿ya? Transformada de Laplace. Y vamos a hacer la partecita de ejercicios. ¿Ya? Y la parte conceptual en el video va a estar. ¿Ya? Sin embargo, pues voy a, en esta partecita, hacer un pequeño resumencito, ¿ya? Transformada de Laplace. Bien. Primero, tenemos que recordar esto, ¿ya? F de t definida. Ya definida para t mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, incluso lo podemos asumir como un parámetro t que representa el tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una función f de t que está definida para t mayor o igual a 0, con dos condiciones. Primero, orden exponencial. Orden exponencial. Y segundo, continua por tramos. Continua por tramos. ¿Ya? Eso te quiere decir, primeramente, que si tú tienes una función que tiene transformada de Laplace, entonces esa función de la que estamos hablando, jóvenes, ya, la función que estamos hablando, tiene que estar por debajo de una curva exponencial. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una curva exponencial de esta forma. Así. Y esto le podemos colocar m por e a la alfa t, digamos. Entonces, cualquier función que esté por debajo de esta curva exponencial, cualquier función, ¿ya? Cualquiera que esté acá abajo, ¿ya? Cualquiera de esas, va a ser de orden exponencial. Cualquier función que esté acá, ¿ya? Por ejemplo, las funciones que llegarían a estar acá sería cualquier función polinómica, ¿no? También estarían funciones trigonométricas seno o coseno. Si lo colocamos, seno o coseno, cualquiera de las dos, ¿no? Cualquier curva polinómica, como hemos dicho, de esa forma. Y también podría estar cualquier curva exponencial, ¿no? Que esté por debajo, así digamos. ¿Ya? Cualquiera de esas funciones. Entonces, esas son de orden exponencial. Una que no sería de orden exponencial sería la tangente, por ejemplo, porque, como saben, en pi medios o en 90 grados se va al infinito, ¿no? Siempre se va al infinito. Entonces, obviamente en el infinito va a cortar esta curva exponencial, por lo tanto, no sería de orden exponencial. ¿Ya? En pocas palabras, pues las que son de orden exponencial son polinomios, funciones exponenciales y función seno coseno. ¿Ya? Igual producto también. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Hemos hecho el método de lo que es, pues, el coeficientes indeterminados. Tenemos una tabla, ¿no? Donde agarramos funciones linealmente independientes. Esas funciones linealmente independientes, jóvenes, ¿ya? Son de orden exponencial. Entonces, esas tienen transformada de Laplace. ¿Ya? Si agarras tangente, secante, arcosecante, digamos, entonces esos jóvenes no tienen transformada de Laplace. No tienen. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a agarrar las que sí tienen. Ahora, les he pasado un formulario la clase anterior, está en el grupo de WhatsApp también, lo han debido ver. Ese es el formulario de transformada de Laplace. Esas funciones que ven en esa tabla, esas sí tienen. ¿Ya? Otra condición importante para que la función tenga transformada de Laplace es que sea continua por tramos. Es decir, acá tienes t, acá vamos a tener f de t. Entonces, en cualquier subdivisión que tú tengas, en cualquiera, así agarramos unas 3 divisiones, tu función tiene que ser también continua. Por ejemplo, pues tienes ¿ya? Una función que vaya desde acá hasta acá, digamos.
luego que baja hasta ahí, digamos, por ahí, y de aquí hasta ahí. Listo. Entonces, es posible subdividir a la función en pequeños intervalos, ¿ya? Para eso se utiliza lo que se denomina paso unitario, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cada subdivisión de t, la función también tiene que ser continua. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tú tienes una función que es de orden exponencial y lo que es una función continua por tramos. Ahora, si es que tienes eso, se puede calcular el transformado de Laplace según definición, ¿ya? Y según definición tenemos esto. La transformada de Laplace de f de t, que se denota como f de c, se define como la integral desde 0 hasta el más infinito de e a la menos st por f de t por diferencial de t, de esa forma, ¿ya? Aunque en los textos está esto al revés, aunque el producto es conmutativo nomás, ¿no? Pero lo pondremos así. F de t por e a la menos st por diferencial de t. Eso se define de esa forma. Por lo tanto, la transformada de Laplace tiene las mismas condiciones que tiene un integral. O sea, la transformada de Laplace puedes repartirlo para dos funciones. Si hay una constante, la constante sale afuera, ¿no? Producto y división no, porque producto y división no se separan, ¿no? De la integral. Así que tenemos esto. Ahora bien, por definición, transformada de Laplace es una integral impropia, ¿ya? Ahora, en cálculo 1 se resuelven integrales impropias, ya que desde el punto de vista general, para resolver esto hay que aplicarle un límite nomás, ¿no? Tú le colocas límite cuando t tiende a 0, aunque, bueno, b le colocamos b tiende a 0, desde 0 hasta b y la función es la misma. Ya es lo único que se hace para poder calcular, ¿ya? Ahora, bien, en cálculo no han debido ver esto. Si no lo han visto, es cuestión de colocarle uno de los límites con infinito, nada más, ¿ya? Ahora, en integrales impropias, este integral de acá puede ser convergente, puede ser divergente. Eso se refiere a que se puede aproximar un valor o te puede salir infinito o menos infinito, ¿ya? Ahora, si te sale infinito o menos infinito, pues no te sirve. No te sirve, ¿no ve? Lo bueno es que si tú hagas una función que sea continua por tramos y también de orden exponencial, esto siempre va a darte un resultado que no va a ser infinito o menos infinito. ¿Ya? O sea, te va a dar un resultado siempre y cuando cumpla las dos condiciones, ¿ya? Y la idea de la transformación es la misma que han visto en álgebra lineal. ¿A qué me refiero? Tú tienes directamente un conjunto en T, que puede ser números reales, pero es para una variable T definida para T mayor o igual a 0. ¿Ya? Si tú le aplicas la transformada, entonces estás cambiándole a otro dominio, ¿no ve? El primero está en T y el segundo dominio va a estar en S. De esa forma. ¿Ya? S. Por si acaso igual se puede agarrar P, ¿ya? Pero por definición se agarra S. ¿Ya? Para mi caso es un poquito incómodo porque mi 5 a veces, por hacerlo rápido, se parece S, pero al final es diferente, ¿ya? Voy a tratar de tener cuidado cuando tenga 5 y cuando tenga S. De esa forma. Ya está claro, ¿no? ¿Tenemos éxito? Ya, aquí estoy colocando la introducción de esa forma rápida, ¿ya? Ahora, podemos calcular, pues, transformadas de Laplace con esta definición, ¿ya? Sería como calcular un integral nomás. Sin embargo, el enfoque de lo que es transformada de Laplace lo utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, vamos a entrarnos a la partecita de transformada y antitransformada. Como ustedes saben, en cálculo 1, cuando te piden calcular derivadas, lo primero que hacen es enseñarte cómo calcular por la definición, ¿no ves? Pero después de eso, lo único que haces es aplicar tabla. En ese sentido, vamos a utilizar tabla. ¿Ya? Vamos a colocar tabla. Tabla. ¿Ya? Y voy a colocar primeramente lo que son propiedades, ¿ya? Vamos a ir detallando las propiedades que están en su formulario, porque eso nomás hay que utilizar, ¿ya? Propiedades. Las primeras dos van a ser las de linealidad, ¿ya? O sea, las mismas que cumple una integral. Si tú tienes la transformada de una función f de t sumado más una función g de t, entonces se reparte, como la integral se reparte en suma también, ¿no ve? Se reparte como transformada de t,
más la transformada, perdón, f de t era, ¿no? No me olvido. F de t, ahora sí. F de t más transformada de g de t. Listo, se reparte. Igualito que se hacía en integrales. ¿No ve? Tenemos eso. Transformar de k por f de t. Igual, la constante sale afuera. ¿Listo? Eso es. ¿No? Entonces, esas son las dos primeras propiedades. ¿Listo? Después de eso tenemos funciones básicas. Funciones básicas. ¿Ya? O sea, tablas de funciones básicas. Aquí vamos a colocarle esto. Vamos a colocarle f de t en la primera parte. Y a su ladito voy a colocarle la transformada. F de s. ¿Ya? Así. Así sería. Entonces nos recordamos. Transformar. Primero del 1. Transformada del 1 es 1 sobre s. Transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. ¿Ya? Me falta espacio acá, entonces voy a continuarlo en esta partecita, ¿ya? Aquí vamos a continuar. Transformada de e a la at, aunque con negrito, ¿no? Transformada de e elevado a la at es igual a 1 sobre s menos a. Después de eso, transformada del seno de a por t, es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y por último, coseno de at es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Listo. Esas son las fórmulas básicas. Ya, 5 formulitas. Para productos, no te preocupes. Ahorita vamos a ver 2 propiedades. ¿Ya? 2 propiedades. Ahorita los vamos a ver. De esa forma. Bien. Entonces, tenemos ese sitio. ¿Ya? Tal vez se ha mezclado acá, aunque no creo. Voy a volverlo a enviar, ¿ya? Sí, ya les he enviado. Pero por si acasito, vamos a volver a enviar. Ahí está la tabla de transformadas. Si es que se imprimen mejor, incluso la anterior clase les había dicho que tengan lo impreso, ¿no? Entonces, ahí está la tableta, donde dice fórmulas básicas. Ahí está. ¿No ve? Ahora, en esa tablita también tienes funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Ya? Si es que puedes memorizarlo también. ¿Ya? Obviamente no es muy necesario, ya que con los anteriores puedes calcular, pero a veces en el términos de simplificaciones se te hace más cómodo con seno hiperbólico o coseno hiperbólico. ¿Ya? Los que llevan variable compleja, obviamente ya trabajan con ese tipo de funciones, ¿no? Pero acá no nos complicaremos. ¿Ya? Nos complicaremos. Directamente agarras la formulita para seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Si es que te conviene. ¿Ya? Ahora, abajito de eso hay 2 funciones que son paso unitario e impulso. Eso lo vamos a ver en funciones especiales. ¿Ya? Entonces, ahí está. Hasta ahí podemos empezar. Bien, entonces la tablita que les he enviado, ténganlo a la mano. Vamos a hacer problemitas. Ya, colocaremos número 1. ¿Ya? Vamos a decir esto. Hallar la transformada de las siguientes funciones. Siguientes funciones. Listo. Primero, inciso A. F de t es igual a 3 coseno de 2t menos 2 a la menos t más 4t cuadrado menos 1. Ya, bueno, menos 2 o menos 6. Ahí está. Listo. Digamos que tenemos así. Son funciones básicas, son funciones sueltas. Entonces,
puedes aplicar la transformada de Laplace directamente. A todito le dices, aplico transformada. Entonces tendríamos esto, transformada de f de t a este lado, y el otro lado igual se aplica. Recordate, por propiedad se separa. Tendríamos 4 transformadas acá. Y la constante se la fuera. Saco 3, transformada del coseno de 2t. ¿No ve? Menos saco el 2, transformada de e a la menos t. Saco 4, transformada de t cuadrado. Menos saco el 6, transformada de 1 sería, ¿no? Si le saco el 6. Así. Y luego aplicamos formulitas. Transformada de f de t ya va a ser f de s. Y esto es igual a 3 por transformada del coseno. Transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. O si quieres 4 le pones o 2 al cuadrado. Por tablita. Menos 2 transformada de e a la t. 1 sobre s menos co menos más 1. ¿No ve? Porque es s menos a. Pero como a es menos 1, entonces tienes menos más 1. Más 4. Transformada de t cuadrado. Para t cuadrado utilizas t a la n. Entonces a tu tablita. T a la n. ¿No? Entonces n acá sería 2. 2 factorial sobre 2 más 1, o sea 3. Tendríamos 2 factorial. S a la 2 más 1. Esa forma. Menos 6 transformada de 1 es 1 sobre s. Listo. Acá nomás, ¿no? Podemos colocar de esta forma. Es s menos 1, ¿no? O sea, más 1. Tenemos eso. ¿Puedes simplificar un poquito? Sí, ¿no? Aunque todavía no estamos en trabajo de simplificación. Solamente lo voy a acomodar bien. 3s, s cuadrado más 4. Menos 2 sobre s más 1. Más, ahora aquí pensaremos. 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. 2 por 1 es 2 nomás. Así que 2 factorial es 2. Por 4, 8. Sobre s cubo. Menos, y aquí tendríamos 6 sobre s. Listo. Ahí está, jovencitos, ordenadito. ¿No? Tranquilito. Ahora, aquí no hay mucho inconveniente, ¿no? Porque al final es aplicar formulita y ya. ¿Ya? Todas las fórmulas que he puesto se pueden deducir a partir de la definición, ¿no? Tranquilamente. ¿Ya? Pero les repito, ¿no? Hacer por definición es más largo. Pues mejor utilizar tabla nomás como se hace en integrales o en derivadas. ¿Ya? Ahora, si hay alguna función que no cumple estas características, no tendría transformada de Laplace, a no ser que se pueda simplificar. ¿Ya? Por ejemplo, este. Aquí no creo que haya dudas, ¿no? Siguiente. Inciso B. Inciso B, vamos a colocar esto. Transformada de Laplace, aunque no, pondremos f de t nomás. Y aplicamos transformada. F de t que sea igual a 2 coseno cuadrado de 3t. Así. Ya, digamos que queremos transformar esto. Obviamente para coseno cuadrado no hay, para potencias no hay, ¿no ve? Ahora, si alguien quiere escribir coseno por coseno, pues para producto tampoco puedo repartir, ¿no? Entonces, la idea de esto es linealizar, o sea, bajar el grado. Entonces le colocamos solución. Directamente no puedo. ¿No ve? Entonces vamos a decir esto. Por identidad tenemos 2 puntos. Coseno cuadrado de θ es igual a 1 más coseno del doble ángulo de θ sobre 2. ¿No? Es identidad. Eso utilizas harto en cálculo 1, ¿no? Para calcular integrales de funciones trigonométricas de exponente par, ¿no? Harto se utiliza esto. Utilizar ese concepto. Entonces tendríamos estos. F de t va a ser igual a 2 multiplicado por esto, que sería 1 más coseno del doble ángulo. 2 por 3 sería 6. 6t sobre 2. Ah, ya. Puedo simplificar. ¿No ve? 2 con 2. Así que lo que me va a quedar va a ser esto. F de t sería 1 más coseno de 6t. ¿Listo? ¿Qué hacemos?
Aplico transformada. La transformada. Y esto se reparte, ¿no? Sería transformada de f de t. Transformada del 1. Más transformada del coseno de 6t. Ahí está. Tabla. Transformada de f de t va a ser f de s. Transformada de 1, 1 sobre s. Más transformada del coseno de 6t. Ya. Para el coseno acá arriba va s. Y abajo s cuadrado más al cuadrado que es 6. 6 al cuadrado. Listo. Ahí está. ¿No? Puedes escribirlo también de esta forma, ¿no? F de s es 1 sobre s. Más s sobre s cuadrado más 36. Ahí está. Ahí está, jovencitos. Así nomás es. Sencillito, ¿no, jovencitos? Sí, de simplecito es. ¿Hay alguna consulta por favor, me dicen? Recordate, si es fórmula básica, aplicas nomás. Si tú tienes que transformar algo que no tiene transformada, pues lo puedes acomodar, como por ejemplo trigonométricas, linealizarlo, por ejemplo, se puede, ¿no? Al decir linealizar, pues el exponente, cualquiera que sea, llevarlo a exponente 1. Y tiene que ser función sola. ¿No ve? Por ejemplo, si te dicen estito, sí, te dicen que transformes estito, f de t, que sería igual a coseno de 4t por seno de 3t. Necesito. Ahora, primero piensas, ya, para función trigonométrica hay tabla, pero esto es producto. Entonces, tan directo que digamos, no es, ¿no ve? No es. Hay que utilizar identidades, ¿no? Vamos a linealizar. ¿Ya? Colocaremos lo siguiente, por identidad. Identidad. ¿Se recuerdan cómo se transforma producto a suma? Esto se ve, perdón, en, ¿qué se llama esto? En el preuniversitario, ¿no? En trigonometría. Este toman sí está bien. Aunque aquí es producto, ¿no? Coseno de alfa por seno de beta es igual a 1/2 del seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta. Así, jovencitos. ¿Se recuerda? ¿Alguien me confirma, por favor? O me dice, no es así, es de otra forma. Véanlo, a ver. ¿Qué dicen? Está bien, ¿verdad? ¿Están ahí, jovencitos? ¿Alguien se recuerda y me dice, sí, es ese? ¿Están ahí, queridos estudiantes? Sí. Gracias. Bien, entonces, es eso, ¿no? Es por identidad. Entonces es una prueba rapidita, ¿no? Si esto le desarrollo, obviamente tiene que darme esto, ¿no? Y obviamente sí, ¿no? Porque sería seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Y el otro es menos. Sería seno del primero, coseno del segundo. Ahora cuando es menos hay que hacer más. Y sería coseno del primero, seno del segundo. Así. ¿No ve? Y fíjate, seno de alfa, coseno de beta, seno de alfa. Este con este se va, ¿no ve? Y te quedaría este y este. Y tendrías 1/2 de, ¿cómo se suma? Sería 2 veces coseno de alfa, seno de beta. ¿No? Y 2 con 2 se va y obviamente te da coseno de alfa, seno de beta. Está bien. ¿No es? Identidad, transformación de productos. Eso lo utilizaré y así pues el producto se va a transformar en una suma de senos, aunque nos resta de senos, ¿no? Se transforma. Tenemos lo siguiente.
f de t va a ser igual a. Ya, transformada del coseno, dice. Coseno por seno. 1/2. Seno de alfa más beta. Alfa sería 4. 4t más beta, que sería 3t. Menos seno del 4t menos 3t. Ahí está. Así que tienes esto. F de t es igual a 1/2 del seno de 4 más 3, 7. 7t menos seno de 4 menos 3, 1. 1t. Ahí está. ¿Listo? Aplicamos transformar. Ahora sí, puedo transformar. ¿No ve? Y tendríamos esto. Transformada de f de t es igual a saco 1/2 fuera. Paréntesis sería transformada del seno de 7t menos transformada del seno de t. Así. ¿No? Y obviamente esos dos de ahí por tablita, ¿no? Formulita, fórmula básica. ¿Ya? Tendríamos lo siguiente. A ver, acá me acomodaré, ¿ya? Vamos a colocarlo todo en esta misma pizarra, jóvenes. Para que no ocupe mucho espacio. Así le colocaremos. Y esto lo subiré, ¿ya? Así. Y aquí lo transformamos. Su transformada me daría esto. F de S es 1/2. Transformada del seno es A, pero en este caso es 7. 7 sobre S cuadrado más 7 cuadrado. O 49 si quieres. Menos. Transformada de 1t. Arriba 1. Abajo S cuadrado más 1 cuadrado. 1 nomás. Así le pondremos. Ahí está. Ahí está, jovencitos. Eso es. Eso es. Entonces se transforma nomás por tablita. Ahora, si nos ponemos a analizar acá, pues estamos transformando funciones que son sueltas, se puede decir, ¿no? Por tablita. Pero también hay transformadas de Laplace para productos, ¿no? Para multiplicaciones. Entonces, en ese sentido, también hay que conocer propiedades para transformación de productos. Si tú tienes trigonométrica y trigonométrica, tranquilamente por identidades puedes separar, como hemos visto. ¿No ve? Ahora, ¿qué pasa con producto de funciones diferentes? Ya, eso veremos. Ya. Vamos a colocarle acá. Propiedad. Propiedad, ¿ya? Vamos a trabajar para productos. Esto lo bajaremos un cachito. Le colocaremos transformada de producto. Transformada de Laplace para productos. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar propiedades. La primera propiedad que vamos a utilizar va a ser para la multiplicación por t. ¿Ya? T multiplicado por una función. O sea, esto, transformada t a la n por f de t va a ser igual a lo siguiente. Menos 1 elevado a la n por la derivada de orden n respecto de ese n veces de la transformada de Laplace de f de t. Esto está en sus propiedades de su tablita. ¿Ya? Solo que lo estoy escribiendo un poquito más desarrollado para que podamos entender cómo se aplica la formulita. Obviamente, una vez que ya sepamos cómo utilizar esto, vamos a agarrar el del formulario nomás. Entonces, ¿qué te dice esto? Analizaremos. Tienes transformada, ¿no? Cuando tienes multiplicación por t, este t se convierte en derivación. ¿Ya? Derivación. Este t a la n se vuelve derivada. Y una vez que este t lo conviertes derivada, solamente hay que transformar esta función de acá, f de t. ¿Ya? Nada más. Entonces, cuando tienes multiplicación por t,
El t te dice que derives la transformada de la función. Nada más. ¿Cuántas veces? Según el exponente de n. ¿Ve? Obviamente n también es positivo, ¿no? Y es entero. Ahora, les comento pues que para número fraccionario se puede aplicar transformada de Laplace, pero está relacionada con otro tipo de funciones especiales, como lo que son funciones eulerianas. La función gamma, función beta, que antes se llevaba en cálculo 2. Pero por diferentes factores cada vez falta tiempo. Entonces, ya no se lleva. Ya no se lleva esa partecita. De todas maneras, pues, por ahora no es un impedimento para continuar, porque cuando trabajemos con transformada de Laplace les van a dar n positivo siempre. Y también les van a dar siempre entero. ¿Ya? No les van a dar fraccionario. Así que esa parte no se preocupen, ¿ya? Tenemos ese sitio. Ejemplos. Número 2. Transformar. Aunque colocamos allá la transformada. Hallar la transformada de las siguientes funciones. Ya recordate, cuando tienes producto. Entonces, habrían dos casos, ¿no? Producto por una función exponencial y producto por una función trigonométrica. ¿No ve? Colocaremos. A ver, primeramente vamos a colocar t elevado al cubo, ¿ya? Multiplicado por e a la 2t. Necesito, producto. Ya tenemos que saber transformar bien, jóvenes. Después de eso, lo demás es aplicación nomás de cito, o sea, es resolver ejercicios de esa parte. Aplicando esto. Entonces, ¿qué tienes? T multiplicado por exponencial. ¿Qué te dice la propiedad? La propiedad te dice que este T se convierte en derivada. ¿Ya? Entonces tendríamos esto, menos 1 elevado al cubo por la transformada de e a la 2t. ¿Listo? Aunque, perdón, me falta la derivada. T al cubo por la tercera derivada respecto de ese 3 veces de la transformada de Laplace de e a la 2t. ¿No? Entonces, ahí ubícate. Este t se vuelve derivada. ¿Listo? Y solo hay que transformar a este. A este no sé qué transformar. ¿Ya? Entonces tendríamos esto. Primero, negativo, porque menos 1 elevado al cubo es negativo porque es exponente impar. ¿No ve? Y acá te dice tercera derivada. Respecto de ese 3 veces, te da transformada de esto. Transformada de eso, ¿cuántas tenemos, no? Transformada de eso es 1 sobre s menos 2 por tablita. ¿No ve? Transformada del exponencial. Aquí está. Transformada del exponencial es 1 sobre s menos s. ¿No ve? Aquí está. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Resulta que eso hay que derivar 3 veces. ¿Ya? Entonces vamos a derivarlo. Para derivar más facilito, al negativo sacaremos, podemos escribir la tercera derivada respecto a ese 3 veces, y esto podemos escribirlo como s menos 2 a la menos 1. ¿Ve? Y así hay que derivar 3 veces. A ver, sacaremos la primera derivada. Si saco la primera derivada, entonces tendríamos solamente 2 derivadas, me quedarían, ¿no ve? Me quedaría 2 derivadas. Listo, ahí está. Y derivando tenemos esto. Este menos 1 baja adelante y esto sería s menos 2 a la menos 1, menos 1, menos 2. ¿Vale? Tendrías menos 1 por s menos 2 a la menos 2. Derivada dentro es 1. No afecta en nada. Listo. Ahí está la primera derivada. Vuelves a derivar porque te falta acá 2 todavía. Negativo. Me va a quedar una derivada nomás y tenemos esto. Menos 1 sale afuera. Derivada de esto va a ser menos 2 por s menos 2 a la menos 3. Por derivada dentro que es 1 nomás. Listo.
Y te falta una derivada más, ¿no ve? Con eso ya estarías derivando 3 veces. Menos 1, menos 2 y su derivada es menos 3. Por S menos 2. Menos 3 menos 1 sería menos 4. ¿Listo? Ahí está. Y esto de acá va a ser igual a lo siguiente. Menos por menos más, menos por menos más. Todo esto me da positivo. Positivo. Tendríamos 3 factorial, porque es 3 por 2 por 1, por S menos 2 a la menos 4. Eso. Que podríamos escribirlo como 3 factorial sobre S menos 2 a la cuarta. ¿No? O tal vez más facilito. 3 factorial es 3 por 2 por 1, eso sería 6. 6 sobre S menos 2 a la cuarta. Listo. Esa es la transformada, jóvenes. Esa transforma. ¿Qué dicen, estimados? ¿Alguna consultita por si acaso? Ya, muchas gracias. Bien, entonces continuaremos, ¿ya? Eso es uno más. Obviamente, si tienes t por exponencial, va a ser esto nomás. ¿No ve? ¿Cuál es el problema? Pues que tu derivada sea grande, ¿no? Es lo único. O sea, te pidan quinta, sexta derivar 6 veces ya. En algunos casos se puede generalizar porque, por ejemplo, en este problemita se nota, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, el siguiente, o sea, menos 4. Entonces, puedo generalizar como hacíamos en derivadas enésimas, en cálculo 1. ¿No ve? Podríamos hacerlo. Así. Pero a veces hay funciones que son incómodas y hay que derivar. Entonces, hay, por ejemplo, si el exponente n es grande, ya hasta da flojera, ¿no? Pero hay que derivar nomás. Otro ejemplito. B. Ya hemos hecho multiplicación por función exponencial. Colocaremos t al cuadrado por coseno de 2t. Bueno, 3t le ponemos. Esto sería multiplicación de t por trigonométrica, ¿no? Porque o va a ser t por exponencial o t por trigonométrica. Aplicamos propiedad. Para transformar esto, este de acá se vuelve derivada. Sería menos 1 elevado a la 2 por segunda derivada respecto de S 2 veces de la transformada solamente del coseno de 3t. ¿No ve? Y para transformar el coseno, tabla. ¿No ve? Tabla. Menos 1 al cuadrado es 1 nomás, positivo. Segunda derivada del coseno. Coseno es S sobre S cuadrado más 3 al cuadrado. O si quieres 9 le pones. Ahí está. Esto te dice que derives, pero 2 veces. ¿Ya? 2 veces. Haremos eso. Haremos eso, jóvenes. Derivo por primera vez, me va a quedar una derivada acá. ¿No ve? Cociente. Derivada del cociente. Ahí está. Derivada del de arriba. Derivada de ese. 1. Abajo sin derivar. S cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, 9 le ponemos. Menos el de arriba, S, derivada del de abajo. Derivada del de abajo. Derivada de S cuadrado es 2S. Del 9 sería 0. Y todo esto acá sobre S cuadrado más 9 al cuadrado. El de abajo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está mi primera derivada. Obviamente voy a simplificarlo para que no se me haga incómodo después. ¿No ve? A ver, simplificaremos. Abajo no hay nada que hacer, ¿no? S cuadrado más 9 al cuadrado. Lo dejo. Arriba. S cuadrado. S por S es S cuadrado. Entonces tendrías menos 2S cuadrado. S cuadrado menos 2S cuadrado te va a dar menos S cuadrado. Y acá tienes 9. Entonces, ordenándolo sería 9 menos S cuadrado. Ahí está.
¿No es? Simplificando. S cuadrado menos 2S cuadrado. Eso es. Bien. Entonces, tenemos esito, jóvenes. Lo voy a subir un poquito. Ahí está. Y un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Ahora bien, te falta una derivada más. ¿Vale? Volvemos a derivar. Tendríamos estito. Cociente otra vez. Derivada del de arriba. 0 menos 2S. ¿No ve? Del 9 es 0. De S cuadrado es 2S. Por el de abajo sin derivar. S cuadrado más 9 al cuadrado. Menos el de arriba. 9 menos S cuadrado. Derivada del de abajo. Ya arregla la cadena, ¿no ve? El 2 baja por delante. Sería 2 multiplicado por S cuadrado más 9 elevado a la 1. 9 porque 2 menos 1 es 1. Por derivada dentro. 2S, del otro es 9. Digo, del otro es 0. Ya, así nomás lo dejaré, joven. ¿Sí? El 0 lo estoy ignorando. Porque es 2S menos 0, ¿no? O sea, 2S. Y aquí el de abajo al cuadrado sería S cuadrado más 9 cuadrado al cuadrado a la cuarta. Así es, mis estimados jóvenes. ¿Ya? Vamos a simplificar. ¿Ya? Porque ya está transformado. Hay que simplificar. Puedo factorizar S cuadrado más 9, porque aquí hay los dos. No, perdón, este no. También puedo factorizarle 2S. Una vez, haremos esito. 2S. S cuadrado más 9. Factorizamos eso. ¿Ya? Si le saco 2S y S cuadrado más 9, me va a quedar uno de estos, con el negativo. Menos S cuadrado menos 9. ¿No ve? Porque el negativo cambia de signo a los dos. Eso quedaría de esto. Ahora veremos, he sacado todo esto. Me quedaría este 2 con este. Menos 9 por 2, menos 18, más 2S cuadrado. Así, ¿no ve? Menos 18 más 2S cuadrado. Así es. Así es, jóvenes. Y todo esto acá dividido entre S al cuadrado más 9 a la cuarta. Puedes simplificar algo, ¿no? Este de acá con este y te quedaría el cubo. Y te va a quedar estito. 2S multiplicado por... Acá arriba tendrías S cuadrado más 2S cuadrado. Sería S cuadrado positivo menos 27. ¿No ve? Dividido entre S cuadrado más 9 elevado al cubo. Sí, mi estimado, adelante. 9 por el 18 tener 36 y el 2S cuadrado 4S cuadrado. A ver, lo veremos. Ah, ya, pero le hemos sacado este 2S y hemos sacado este 2. S. Solo queda este. Este por este y este por este. ¿No ve? Este lo he sacado. ¿No ve? Por eso queda acá 18 y acá 12. ¿Está bien estimado o la observación era otra? Sí, está bien, no, yo me equivoco. Ah, no, perfecto. Cualquier observación, dígame nomás siempre, ¿eh? Más bien, muchas gracias. Tenemos eso. Ya, así que eso es la transformada. Y con eso ya puedes transformar producto. Producto por T para una exponencial o para una función seno o coseno, ¿no? Tranquilo. Faltaría otro producto cuando tú tienes, por ejemplo, exponencial y tienes trigonométrico. Ese producto te falta. ¿Ya? Para ese otro producto que te falta, como te decía, tienes que aplicar el teorema de traslación. ¿Ya? Vamos a colocar eso acá. Vamos a decirle primer teorema. Primer teorema de traslación. ¿Ya? Primer teorema de traslación.
Listo. ¿Ya? Como su nombre indica, hay que trasladar. ¿Ya? Eso es lo bueno, porque de esta propiedad que estamos haciendo ahorita, no es complicado, ¿no? Pero hay que derivar. Pero en este caso, pues, lo que hay que hacer es solamente trasladar. ¿Ya? Dame un segundito. Ya, gracias. Ya, pues, estaban pidiendo un contacto. Ya. Tenemos esto. Primer teorema de traslación. ¿Ya? Veremos cómo se aplica esto. Como les estaba diciendo, lo bueno de este teorema de acá es que tú lo que tienes que hacer es trasladar. ¿Ya? Trasladar, o sea, recorrer, nada más. ¿Ya? Esto se utiliza cuando tienes multiplicación por E. Es de esta forma, ¿verdad? Transformada de E a la AT le pondré por una función cualquiera, que puede ser polinomio o puede ser incluso trigonométrica, ya como las que vamos a aplicar más que todo. ¿Qué te dice Tito? Que este E de acá se va a convertir en un desfase. Solamente tienes que transformar f de t, ¿así? Y este de acá se vuelve en desfase. S igual a S menos A. ¿Ya? O sea, donde había S le tienes que colocar S menos A, pero en el resultado de la transformada. Es decir, tendríamos esto. F de S menos A. ¿Ya? Eso es. De esa forma. ¿Ya? Ya, bien, recordemos esto. Supongo que ya lo has podido ver. Igual lo vamos a aplicar, ¿ya? Esto igual está en su formulario. ¿Ya? No dice teorema de traslación, ¿no? Pero igual está. ¿Ya? Haremos el ejemplito. Un 10. Ya tiene. Vamos a colocarle número 3. ¿Ya? O sería 4, ¿no? ¿Cómo era la cuestión? Sí, ¿no? 3. 3 está bien. Bien, vamos a decir lo siguiente. Hallar la transformada de las siguientes funciones. De las siguientes funciones. 2 puntos. ¿Ya? Empezaremos con esto. Inciso A. Transformada de Laplace de E elevado a la... A ver. T al cubo por E elevado a la 2T. Éxito. ¿Ya? Esto tiene multiplicación por E. Entonces puedes aplicar teorema de traslación. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice el teorema de traslación? Te dice que solamente vas a transformar E a la 2T. Ah, no, perdón. El E sale como desfase. Vas a transformar solamente T al cubo y el E se va a convertir en desfase, en S menos 2. ¿Ya? De esa forma. ¿Sabes cuál es la transformada de T al cubo? Obviamente sí, ¿no? Es 3 factorial sobre S a la 3 más 1 sería 4. ¿No ves? Y esto de acá evaluado en S menos 2. ¿Eso qué te dice? Que en vez de S tienes que colocar S menos 2. Entonces tendrías 3 factorial es 6. En vez de S le pones S menos 2 y esto te da la cuarta. Tienes así. Ahí está. De esa forma. Ahora mira, he colocado este problemita. ¿Por qué? Porque hace rato hemos hecho esto mismo. Mira, T al cubo por E a la 2T. Mira, T al cubo por E a la 2T.
con la propiedad de la derivada, lo he derivado ahí. Lo he derivado 3 veces y la respuesta me sale 6 sobre S menos 2 a la cuarta. Derivando 3 veces. ¿No ve? Pero con teorema de traslación, en un paso lo hemos sacado, mira. He transformado esto y luego lo he recosido nomás. Entonces es más fácil con teorema de traslación. Te evitas la derivación de n veces, ¿no? Te evitas derivar. Entonces, es de esa forma. Si está multiplicado por e, el e sale como un desfase, nada más. Ya, colocaremos acá inciso B. Transformada de Laplace, de e a la menos t le vamos a colocar, por coseno de 4t. Ya, casito. ¿Cómo se transforma esto? Igualito, como tienes e, este e sale como desfase. Entonces vamos a tener que transformar solamente coseno. Solamente coseno. Y el t se vuelve desfase en s igual a s menos. Pero como acá tienes menos 1, menos con menos se va a hacer más 1. Así tendrías. Ya. Pero igual es facilito, ¿no? Solo hay que transformar coseno y hay que evaluarle en vez de s, colocarle s más 1. Nada más. Sería esto. Acá lo habilitaremos. Esto de acá va a ser transformada del coseno. Transformada del coseno de 4t. Tabla. Es s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Y todo esto acá evaluado. En vez de s, s más 1. Y eso es facilito, ¿no? Donde haya s le pones s más 1 y ya. Entonces mira acá, tienes s más 1 arriba. Abajo tienes s más 1 y está al cuadrado, más 4 al cuadrado, que sería 16. Ahí está, jóvenes. Donde había s le pongo s más 1. Nada más. Simplecito. Bien simple. ¿Ya? Ese sí, con teorema de traslación. ¿Alguien tendrá alguna duda por si acaso, por favor? Creo que no, ¿no? Vamos a hacer transformada inversa ahora, ¿ya? Ahora, si alguien tiene alguna duda, por favor, en este momento me dice. Ya. Obviamente voy a pasarles el video que les decía. Ahí está también bien detalladito desde cero. Ya, pero si es que tienen dudas, mejor hay que aprovechar acá porque estamos en línea, ¿no? Si hay alguna duda, pues ahorita mismo lo atendemos y ya. Bien, creo que no, ¿no? Ya, ahora vamos a transformar inversa. Bien, igual vamos a pasar hasta las 4, como les decía, ¿eh? Solo que debo llenar un formulario. Me van a dar 2 minutitos, ¿ya? Necesito, véanlo, por favor. Si alguna consulta me dicen. Vamos a transformar inversa, pero primeramente enviar ese documento, ¿ya? Denme, por favor, 2 minutitos y continuamos. 2 minutitos, ten ahí 2.
Ya, bien, jóvenes, gracias. Vamos a continuar, ¿eh? ¿Me pueden escuchar, jóvenes? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, jefe. Ahí, gracias. Bien, sí, me da miedo que no se comparte. Ya. Entonces, a ver, continuemos. Como les decía, vamos a transformar inversa, ¿ya? Porque la clave de esta parte, de transformar de Laplace, como aplicación para ecuaciones diferenciales, es saber transformar y antitransformar bien, ¿ya? Esa es la clave. Si sabemos eso, cualquier problema luego va a ser sencillito. Acá, ahí está habilitado, ¿no? Vamos a colocar el transformar inversa. Transformada inversa de Laplace. ¿Ya? Para el transformada inversa, la idea es directamente, ¿ya? Por ejemplo, hay operaciones que son contrarias, ¿no? Como sumar, restar, multiplicar, dividir, incluso derivar e integrar, ¿no ves? En el caso del transformada de Laplace es lo mismo, es decir, tú tienes acá una función que está en el dominio de t y hay una función que está en el dominio de s, ¿no ves? Entonces, para cambiar de dominio, lo que tú haces es aplicar el transformado de Laplace. Ahora, ¿por qué se aplica transformado de Laplace en ecuaciones diferenciales? Es porque tú tranquilamente le puedes convertir en una ecuación algebraica. Entonces, cuando tienes ecuación algebraica, facilito. No es fácil de trabajar, o sea, es despejar nomás, a comparación de una ecuación diferencial. ¿No, verdad? Por otro lado, al revés. Si quieres ir de f de c hasta f de t, entonces haces la misma operación con lo que es la transformada inversa. En ese mismo sentido, pues tú no necesitas dos tablas, ¿no? No necesitas una tabla de transformada y otra de antitransformada, sino con la misma tabla puedes trabajar tranquilamente. ¿Ya? Entonces, no hay que hacerse lío de ahí. ¿Ya? Con la misma tabla trabajas agarrándolo en sentido contrario. ¿Ya? Ahora, obviamente acá, cuando quieras antitransformar, pues hay que ver la tablita que tenemos. ¿Ya? Obviamente les he compartido el grupo de WhatsApp, pero analizaremos a partir de esta tablita de acá. ¿Ya? Si tú quieres antitransformar, tienes que utilizar la misma tabla. Entonces, mira, tienes 1 sobre S, tienes un número sobre S a cualquier exponente, S menos A, S cuadrado más A, S cuadrado más A también. ¿No? Entonces, en el denominador, si tú ves, tienes factor lineal o factor cuadrático. ¿No ves? Lineal o cuadrático. Pero, ¿qué es lo más importante? Son fracciones simples. ¿No ves? No tienes una función, una fracción compuesta. Entonces, en ese sentido, para poder antitransformar, tú necesitas que tu fracción sea una sola fracción simple. ¿Ya? Pero lo bueno es que nosotros estudiamos pues la descomposición en fracciones simples o fracciones parciales en cálculo 1, ¿no? Entonces, aquí nos va a servir la misma herramienta. ¿Ya? Entonces, por sugerencia, cuando tú quieras calcular la transformada inversa, se recomienda utilizar fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el sitio. Vamos a decir lo siguiente. Para hallar la transformada inversa, colocaremos para hallar la transformada inversa. Se recomienda utilizar fracciones simples o fracciones parciales, le colocamos. Fracciones parciales. ¿Listo? Y vamos a recordar los casitos, ¿ya? Aquí colocamos un punto y le vamos a decir fracciones simples o fracciones parciales. Fracciones parciales. Ya trabajamos. Digamos lo siguiente. ¿Ya? Primero, son casos, ¿no ve? Pero para fracciones de esta forma. Sea P de S sobre Q de S. ¿Ya? Una fracción propia. Una fracción propia. Listo. ¿Ya? Al decirte fracción propia, ¿a qué se refiere? Que el grado de Q tiene que ser mayor, o al revés lo planteamos, ¿sí? El grado de P le colocamos, tiene que ser menor que el grado de Q. ¿Ya? Para que se entienda mejorcito.
Entonces, si es que ocurre eso, el grado de P es menor que el grado de Q, entonces fracción es propia. Si la fracción es propia, se puede expandir en fracciones parciales. Si es propia. Si no es propia, hay que dividir primeramente, ¿no? Eso se veía en cálculo 1. Lo bueno de la materia es que, como esto lo vamos a aplicar para ecuaciones diferenciales, siempre te va a dar una fracción propia. Puedes aplicar fracciones parciales directo. ¿Ya? Pero en carrera tienes que tener cuidado, porque a veces al aplicar transformada de Laplace para diferentes materias, a veces no te da una fracción propia. Eso pasa sobre todo en sistemas que son discretos, por ejemplo, no son continuos. Muchas veces pasa eso. ¿Ya? Pero para nuestra materia nos va a dar siempre fracción propia. ¿Ya? Ahí. Bien. Entonces, colocamos casos. ¿Qué casos tenemos? Caso 1. El caso 1 son factores lineales. Lineales repetidos. No, perdón. Los no repetidos primero. No repetidos. ¿Listo? ¿Esto a qué se refiere? Aquí arriba hay un polinomio. Acá abajo tenemos S menos A, S menos B, S menos C. Esto lo repartimos. A sobre S menos A más B sobre S menos B. Ya, aunque no se separen, ¿no? Así. Más C sobre S menos C. Listo. Ya, obviamente el de arriba es mayúscula, ¿no? Y el de abajo es minúscula. Listo, tenemos éxito. Factor lineal. Factor lineal repetido. Colocaremos caso 2. Caso 2. Factores lineales repetidos. Ya, factores lineales repetidos. Tenemos esto. P de S sobre, y aquí colocaremos S menos A al cuadrado, S menos B al cubo. ¿Ya? Entonces uno se repite 2 veces y el otro se repite 3 veces. ¿Ya? Si es que tenemos eso, acá sería A sobre S menos A más B sobre S menos A al cuadrado más C sobre S menos B más D sobre S menos B al cuadrado, y como el otro se repite 3 veces, necesitamos 3 fracciones. E sobre S menos B al cubo. ¿No es así? Listo. Si se repite 2 veces, 2 fracciones. Si se repite 3 veces, 3 fracciones. ¿No es? Listo. Caso 2. El siguiente. Caso 3. Caso 3. Factores cuadráticos. Factores cuadráticos no repetidos. ¿Ya? No repetidos. Entonces colocamos. Tendríamos PDS. PDS sobre S cuadrado más A cuadrado le pondremos, asumiendo que no se puede factorizar. O sea, más, ahí queda. Entonces tendríamos arriba polinomio de grado 1, AS más B, sobre S cuadrado más A cuadrado. Y el otro sería CS más D, sobre S cuadrado más B cuadrado. Así. Polinomio de grado 2. Y si te da una fracción cualquiera, pues tú los repartes y tranquilamente pues esto de acá lo puedes repartir con el primero, con el segundo. Y esto obviamente se parece transformada de seno o de coseno. ¿No ve? Pues eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Y por último, caso 4. ¿Ya? Tendríamos los famosos factores cuadráticos. Cuadráticos repetidos. ¿No? Y el teorema de la álgebra T dice que un polinomio lo puedes expresar como producto de factores de grado 1 o de grado 2. ¿No? Entonces no va a haber factor cúbico. S cuadrado más B cuadrado al cuadrado y este al cubo lo pondré.
Del primero sería AS más B sobre S cuadrado más A cuadrado más, y acá tendríamos CS más D sobre S cuadrado más A cuadrado, pero todo esto al cuadrado porque ya es positivo, más de ES más F sobre S cuadrado más A cuadrado, aunque nos hayamos llegado al 2, ¿no? Faltaría para el otro, para el B. Entonces, acá sería S cuadrado más B cuadrado. Falta más. Porque para este son 3, ¿no ve? Ahí está el primero. Faltan 2. Le colocaremos acá. Más. Y acá tenemos, ¿qué cosa tenemos? DE. Ah, no, EF. G. G. H. Sobre S cuadrado más B cuadrado al cuadrado. Y por último, ahorita más falta, ¿no? Que sería IS más J. S cuadrado más B cuadrado al cubo. Hasta ahí. Listo. ¿No ve? Ahí está. Así sería, jóvenes. Ahora, esto es parte de cálculo 1, ¿no? Generalmente sé obviarlo, pero no sé, a veces necesitan recordar, entonces por eso le coloco. Ya siempre. Así, jovencitos, ¿hay alguna consultita por si acaso? Creo que no, ¿no? Ejemplo. Colocaremos número 3. Hallar la transformada inversa de 2 puntos. F de S igual a 2S más 3 sobre S menos 1, S cuadrado más 2S más 5. Así. ¿Ya? De esa forma. Así es, jovencitos. Entonces, haremos esto. ¿Ya? Solución. Solución. A ver, fíjate. Esto que tienes, ¿no es, Tito? Es una fracción, pero no es una fracción simple, ¿no? Incluso abajo, si lo multiplicas, tendrías una función de grado 3, ¿no? Cúbica. Así que vamos a expandirlo en fracciones parciales, ¿ya? Ahora, aparte de eso, esto sería bueno factorizar, pero si te pones a pensar, esto no se puede factorizar, ¿no? Esto ya es un factor primo. Lo dejas ahí nomás. Entonces tendríamos esto, mira. F de C sería igual a, aunque agarramos la fracción, 2S más 3 sobre S menos 1, S cuadrado más 2S más 5 es igual a, como el primer es factor lineal, A sobre S menos 1. Y el otro es factor cuadrático, entonces BS más C sobre S cuadrado más 2S más 5. Así. ¿Claro? Ahora hay que hallar cuánto vale ABC. Para eso se utiliza la comparación. No, este lo pasas a multiplicar. Y tendrías esto. 2S más 3 es igual a A. Si multiplicas este con este, esto de acá se va a ir con este. Y así sería S cuadrado más 2S más 5. Más aquí tendrías BS más C. ¿No ve? Y ahora, si este multiplica este, se ve todo esto, te va a quedar S menos 1. ¿No ve? S menos 1. ¿Listo?
Ahora lo podemos acomodar para hacer la comparación. Sí, ¿no ve? Podemos hacer esto, mira. Acá le colocaremos esto. ¿Qué tenemos a este lado? 2s más 3, ¿no ve? Esto es igual a multiplicado por s cuadrado más 2s más 5. ¿O era menos? Está bien, ¿no? Más 2s más 5. Y el otro sería b por s menos 1. S cuadrado menos s, ¿no ve? Más c por s menos 1. Listo. Tendríamos eso. Incluso lo podemos juntar con sus mismos coeficientes, ¿no? Con s cuadrado tendrías a y también tendrías b, s cuadrado. Para la b tendrías, bueno, para s tendrías 2a, que tiene s, ¿no? Este también tiene s, menos b, más c, y esto por s. Y los que no tienen nada, sería 5a del primero, este no tiene nada, menos c. ¿Listo? Ahí está ordenándolo, ¿no? S cuadrado, S y el que es independiente. Para que estos dos sean iguales, entonces podemos comparar. Primeramente esto no debería haber, entonces 0. ¿No ve? No debería ser cuadrado. Este otro de acá tendría que valer 2. ¿No ve? Porque hay 2 S este lado. Y para que sea idéntico a este, esto acá debería valer 3. ¿Listo? Entonces tenemos un sistema simple. Tenemos esto. Tengo que a más b es igual a 0. 2a menos b más c es igual a 0. Y luego tenemos 5a menos c es igual a 0. Ah, no, perdón. Porque estoy igualando a 0. Este es a 2 y este es a 3. ¿No ve? Perdón. Ahora sí. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahí está. ¿No ve? Esto hay que resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente sumaremos. ¿Ya? Vamos a sumar. Vamos a colocar 2 más 3. ¿Ya? 2 más 3. Si sumamos 2 más 3, tendríamos 5 más 2, 7. 7. Luego tendríamos b y la c se va a ir. Menos b y se va a ir y acá tendríamos 5. Listo. ¿Ya? Y aquí le decimos, pero b es igual a menos a. ¿No ve? Entonces tendríamos esto. 7a menos b, pero menos con menos se va a hacer más y tendríamos más a igual a 5. Acá tendríamos 8a igual a 5. Por lo tanto, a es igual a 5 octavos. ¿No ve? 5 octavos. Listo. Eso es a. Necesito b, pero b es igual a menos a. Entonces b es igual a menos 5 octavos. Listo. Necesito c de la ecuación 3. C sería igual a 5a menos 3. ¿No ve? Porque C se verá sumar, 3 se verá restar. Tendríamos entonces 5a, que sería 5 por 5, 25. 25 octavos menos 3. ¿No ve? 3 por 8 es 24. 25 menos 24 es 1. 1 octavo. ¿No ve? Entonces C es igual a 1 octavo. Ahí está. ¿Listo? Tienes ABC. Y lo bueno de aquí es que ya tienes la fracción. ¿No ve? La fracción sería la siguiente. Tendríamos esto. F de C es igual a, ¿dónde está? F de C, ¿no? Esto, y eso es esto. A sobre S menos 1. A, 5 octavos. Perdón. S menos 1. Más B. B, ¿dónde está B? Ahí está. Menos 5 octavos, 1 octavo. Menos 5 octavos de S más 1 octavo. Sobre S cuadrado más 2S más 5. ¿Listo? Esto hay que acomodar para antitransformar. ¿Ya? De todito puedo factorizar el 8. ¿No ve? F de S. Y te quedaría esto. 1 octavo. ¿Ya? Incluso, bueno, sí, 1 octavo nomás le sacaremos. Y aquí tendrías esto. 5 sobre S menos 1 menos. Y acá tendrías S, aunque sería 5S. Menos 1 le pondremos así. Sacándole el negativo afuera, ¿no? Así.
Y acá tendrías S cuadrado más 2S más 1 más 4 le voy a colocar, ¿ya? No le voy a colocar solamente 5, le voy a colocar 1 más 4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Pues porque estos de acá abajo te van a dar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos? F de S va a ser igual a 1/8. Lo acomodamos. 5 lo saco afuera. Y acá tendrías 1 sobre S menos 1. ¿no? Y esto obviamente se transforma directo. Menos, y acá tendríamos esto en el denominador. S más 1 al cuadrado más 4. ¿No ve? Entonces, ahí por ejemplo, como no tengo S, tengo S menos 1. Tengo que aplicar el teorema de traslación, pero en todito tiene que haber 5S menos 1. Entonces, la clave aquí arribita, bueno, S menos 1, S más 1 tiene que ver. La clave es escribir esto con S más 1. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer esto? 5S más 1. ¿Ya? Y ahí tendríamos 5. Y acá tendría que venir menos 6, porque así tendrías 5 menos 6 es menos 1. ¿No ve? Entonces, ahí está. De esa forma. Este primerito, por tablita sale directo. La cosa es este. ¿Ya? Y le voy a quitar su S menos 1 por teorema de traslación. ¿Ya? Entonces, estito. Teorema de traslación. Al revés, pero. ¿Ya? Y sería de esta forma. Le calculamos transformada inversa. Tendríamos F de t. Esto sería 1/8. 5. La transformada de 1 sobre S menos 1 es E a la t. Nada más. ¿No ve? Menos. Y de acá, fíjate, le voy a quitar su desfase, que es menos 1. Entonces vamos a sacarle E a la menos t. Y si le quito el desfase, tendríamos estito. 5S menos 6 sobre S cuadrado más 4. Así. ¿No ve? ¿Te recuerdas? ¿Qué es lo que hacía E a la t? Le creaba un desfase, ¿no ve? Entonces en la transformada inversa, para quitarle el desfase, le colocas E a la t. Nada más. Listito, hay que antitransformar. ¿Ya? Y antitransformar esto es bien fácil, ¿no? ¿Qué sería estito? Mira, y con eso vamos a acabar ya, por favor. Si tiene alguna clase, denme un minutito, por favor. Con esto acabamos. F de t sería igual a 1/8. Y acá tenemos 5 por E a la t. ¿No ve? E a la menos t, negativo, ¿no? Menos E a la menos t. Y acá sería transformada inversa y estito voy a acomodarle. ¿Ya? Estito lo voy a acomodar con el primerito. Saco 5 afuera. Tendrías S sobre S cuadrado más 4. Pero 4 es 2 al cuadrado. ¿No ve? Más. Ajá. Ya. 6, ¿no ve? Con este. Le colocaremos menos 6. Pero aquí necesitamos S cuadrado más 4, o sea, 2 al cuadrado. Aquí arriba necesito 2. Lo voy a multiplicar y lo voy a dividir entre 2. Ya con rojitos estoy poniéndole. Así. Y con eso ya estaría. ¿Por qué? Porque la transformada de esto, su inversa, es coseno y de este es seno. ¿No ve? Así que la respuesta quedaría de esta forma. F de t es igual a 1/8. Paréntesis, 5 por E a la t menos E a la menos t multiplicado por 5, transformada de esto es coseno de 2t. Menos, esto de acá, ¿no? 6 entre 2 te va a dar 3. 3 seno de 2t. De esta forma. Así. Y esa es la transformada inversa, jovencitos. ¿Ya? Este de acá es completito. Listito, por favor. Igual hemos iniciado grabación. Si es que en algún momento necesitan volver a reproducir, los reproducen, por favor. Para si es que alguna consultita o duda. Y la siguiente clase aclaramos. ¿Ya? Les voy a pasar esta tarde los links de los videos para que lo puedan ver. ¿Alguna consultita, por favor? Creo que no, ¿no? Ya, van a disculpar, nos hemos pasado 4 minutitos, ¿ya? Acá quedamos y nos encontramos la siguiente clase, ¿ya? Voy a estar descargando la lista de asistencia. ¿Se pueden desconectar, jóvenes?